Buenos días a todos y a todas. Agradeceros la presencia en este acto donde vamos a hacer público el Moscón de Oro Nacional e Internacional 2017. Me acompañan en la mesa el concejal de Cultura y la Junta Directiva de la Asociación Amigos de Aragón. Y así más, le cedo la palabra al presidente de la asociación, Claudio Menéndez de la Riera. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento la disponibilidad de esta antigua sala de plenos. Agradecer obviamente la presencia del alcalde y del concejal de Cultura Táciro. Me acompañan Plácido Fernández, tesorero de la asociación, Elías Manuel Fernández Peláez, secretario, y José Manuel Fernández Tomarlo, Relaciones Institucionales. Hace 2 años, en el 2015, celebramos el 25 aniversario de la fundación de la Asociación Amigos de Aragón, bodas de oro de la asociación. Este año, 2017, celebramos las bodas de oro de los moscones, de los galardones Moscones de Oro. Quiere decir, se instauraron 2 años después de fundar la asociación. Por lo tanto, corresponde este año al 25 aniversario. Se han presentado para este Moscón de Oro 2017 en la categoría nacional e internacional 7 candidaturas, que voy a leer lentamente para que os dé tiempo a escribir. Doña María Clara Lazcano Fernández, que es natural de Grado y actual gobernadora de la provincia de Palena, con N de Navarra, en Chile. Es una mujer que es de aquí de Grado y que está haciendo una labor extraordinaria como gobernadora de esa provincia chilena, sobre todo en el campo del medio ambiente y el turismo de la región. Otra candidatura de esas 7 es Marcos Luengo, también natural de Grado, modista y diseñador, con una carrera realmente casi meteórica, diríamos, en ese mundo. Una importante asociación, la Asociación Osturgalaica del Camino de Santiago, con todo lo que ello supone el Camino de Santiago, no solamente desde el punto de vista religioso, sino cultural y otras muchas más razones alrededor de esta asociación Osturgalaica. La Academia Nacional de Cine es otra de las candidaturas presentadas a este Moscón de Oro. El ente público Radio Televisión del Principado de Asturias, RTVA, otra de las candidaturas. El Padre Ángel, conocido internacionalmente por su labor en todos los más representados, galardonado en 50.000 premios, es otro de los candidatos. Y Médicos Mundi, también, ya en su momento fue Médicos Sin Fronteras, Moscón de Oro Internacional, y esta candidatura de Médicos Mundi, la verdad que tiene una razón de peso por esa labor que está haciendo en donde hay conflictos, problemas, de una manera notable. Estudiadas las 7 candidaturas y debatidas las 7 candidaturas, la Junta Directiva de la Asociación Amigos de Grado ha fallado que el Moscón de Oro Nacional-Internacional 2017, así se titula, Moscón de Oro Nacional-Internacional 2017, recaiga sobre el ente público Radio y Televisión del Principado de Asturias, RTVA. No hay una razón para que este ente público tenga o haya obtenido este galardón del 2017, sino que son varias las razones, una especie, diríamos, de eslabones que forman una sólida cadena. Y vamos a leeros aquí el acta en donde se recogen el porqué de este premio a la RTVA. Dice, tras 11 años de fecunda actividad, en julio, creo que del 96 fue la primera vez que emitió, que salió a las ondas la cadena,
Tras 11 años de fecunda actividad, esto es muy importante, es ser un puente de conexión y cohesión de todos los asturianos a través de sus imágenes, contenidos e informaciones, siempre desde la objetividad, rigor e independencia de todos sus profesionales, proyectando al mundo y poniendo en valor, esta es una parte muy importante de este premio, nuestra cultura, así como nuestras singularidades como pueblo, con nuestros diferentes usos y costumbres. Y cerramos este argumento con una frase que nos parece realmente importante porque recoge todo ese espíritu, en la que decimos RTPA, Fabricando Asturias. Después del acto, cuando entremos en el capítulo de preguntas, si es que las queréis hacer, de alguna duda, Elías, el secretario, os va a hacer entrega de este acta y de una relación de los moscones de oro que ha habido hasta la fecha, tanto nacionales como internacionales, para que conjuguéis en vuestros artículos, bueno, jugando con estos argumentos. El 1 de mayo se abre el plazo para la presentación de candidaturas a Moscón de Oro local. Plazo que se cierra el día 23, siendo el hecho de que las candidaturas a Moscón de Oro local son presentadas siempre por las asociaciones de grado y concejo que estén debidamente registradas en el ayuntamiento, a las que se pueden sumar a título personal o como persona física cuantos ciudadanos quieran mediante firma. Proceso que se abre del 1 de mayo al 23 de mayo. El día 26 de mayo se reúne el jurado para fallar este Moscón de Oro local. El jurado está compuesto por 9 personas, cada año varía, no el número, pero sí quiénes son, la identidad de dichas personas, son representativas del tejido social asturiano en Moscón, y hay gente del mundo de la cultura, del mundo de las artes, del mundo de las letras, del mundo del deporte, del mundo de las finanzas. En una palabra, recogemos un poco el input, la reseña de cada persona en función de esos intereses que defiende. Ambos galardones, el Moscón de Oro local y el nacional e internacional, se van a entregar en una solemne ceremonia, pero emotiva ceremonia, el día 7 de octubre, sábado, a partir de las 12:30 en la Capilla de los Dolores de Grado. Previamente, esa semana, el día 3, inauguraremos la 19ª Semana Cultural, dedicada especialmente a los galardonados como Moscón de Oro local y Moscón de Oro nacional e internacional. Por lo tanto, esa semana será de protagonismo de los galardonados con diferentes actos que en su momento daremos a conocer. Previa a esa ceremonia de los moscones, aquí en esta misma sala, la corporación y la junta directiva recibiremos a los galardonados y autoridades que nos acompañan y a los medios de comunicación para que podáis charlar con los galardonados. El pasacalles que se va a hacer desde esta sala hasta la Capilla de los Dolores, pasando por la calle principal, correrá a cargo de la Real Banda de Gaitas Ciudad Oviedo. Después de la ceremonia pondremos un broche de oro con un almuerzo homenaje a los galardonados, y este es un poco el panorama que tenemos de aquí, desde hoy, que abrimos fuego con este galardonado, hasta ese 7 de octubre en el que se cierra el período. ¿De acuerdo? Voy a pasar la palabra al alcalde y después entramos un poco, si queréis, en alguna pregunta que tengáis que hacer, alguna cuestión, antes de que Elías os entregue el tema. Alcalde, gracias, Claudio. Bueno, felicitar a Radio Televisión del Principado de Asturias por el galardón Moscón de Oro Nacional Internacional 2017 y felicitar también a la directiva de la Asociación Amigos de Grau por la elección.
porque los que defendemos lo público, el servicio público, entendemos que este galardón recaiga en un ente público, pues nos sentimos muy orgullosos por ello. Una radio-televisión del Principado de Asturias que recupera nuestra cultura, que apoya nuestro deporte, que tiene dignísima programación y que nos tiene informados a todos los asturianos y a las asturianas constantemente. Por suerte, han quedado atrás aquellos momentos difíciles de radio-televisión del Principado de Asturias, momentos en que se intentó estrangular económicamente al ente público con una situación de buscar a largo plazo una privatización. Por eso nos sentimos orgullosos de que se dé este galardón a este ente público, y aquellos momentos difíciles de manifestaciones y recogidas de firmas en apoyo al ente se dio paso a una estabilidad y una tranquilidad tan necesaria en el trabajo. Por eso es tan importante la política en la sociedad, porque las apuestas vienen desde la política, y apostar por Radio Televisión del Principado de Asturias es apostar por lo nuestro, por lo de todos. Y termino, yo creo que en este caso espero, felicitando de nuevo a Radio Televisión, espero que sirva de acicate para que sigan trabajando como lo están haciendo y que sigan dándonos una información objetiva, independiente y veraz, como nos lo hacen hasta ahora a todos los asturianos y asturianas. A partir de ahora, pues abrimos, si queréis, un turno de preguntas para que el presidente de la asociación o a mí, si queréis, os contestemos lo que entendáis oportuno. La deliberación, si fue reñida o... Bueno, la verdad que sí, dada la cantidad por un lado y la calidad por otro de las propuestas, la verdad que hemos tardado, pues no sé si 3, secretario, 4 reuniones. 4 reuniones por lo menos. 4 reuniones al menos tuvimos para ir eliminando hasta quedar con la opción ganadora. No fue fácil, siempre hay mucho debate y eso es bueno, es enriquecedor, ¿no? Porque lo fácil sería hacer así o tirar la moneda al aire y no es esta la cuestión. El motivo de que el Moscón de Oro nacional e internacional sea competencia de la Junta Directiva, no así el Moscón de Oro local, que es competencia de un jurado, 9 personas a las que no pertenece ninguno de los miembros de la Junta aquí presentes y otros más, que dice que el jurado, la Junta Directiva no participa ni con voz ni con voto. Pero sí en la elección del Moscón de Oro nacional e internacional, por las características del premio, porque tiene una logística muy complicada, en donde la economía, entre otras cosas, juega un papel preponderante. Después en la relación vais a ver que tenemos galardonados que han venido de Cuba, más de uno, y tenemos galardonados que han venido de Siberia, y tenemos galardonados que han venido de Madrid y otros puntos de España. Por lo tanto, debe de estar sujeto un poco todas esas posibilidades a la posibilidad real, porque uno de los requisitos es que el premiado obligatoriamente tiene que estar para recoger el premio. No vale decir, mándamelo por email o por paloma mensajera. Hay que estar aquí, claro, para estar aquí hay que traer a la persona, entidad o institución. De ahí que sea potestad, y así se reconoce en el reglamento de la Junta Directiva, porque conocemos las posibilidades que no solamente vienen de la mano de esa necesidad económica que supone a lo mejor el tener una persona aquí una semana que viene desde Rusia, ¿no? Sino también todo lo que hay alrededor de ese viaje. Quiero recordar, Plácido, que estuvimos hablando con Cuba cantidad de veces para que Sotomayor pudiese estar aquí por el impedimento que las autoridades cubanas ponían. O sea, hay detrás un trabajo de fondo a semejanza del iceberg, que se ve nada más que la parte de arriba, y en cambio el calado y la profundidad de ese iceberg es mucho más grande, ¿no? Por eso esa singularidad de que el Moscón de Oro nacional e internacional sea competencia de la Junta Directiva. Ello no significa, sino todo lo contrario, de que no haya debate. Debate, incluso discusiones en las que hay que forzar un poco, ¿no? Y son muchas las razones, porque después hay lo que se llama el retorno. No vale, o sea, la persona, entidad o asociación que recibe el premio, de alguna manera queda vinculado a la asociación y a la villa y pueblo de lado. Forma parte de esa familia
ejemplar y ejemplarizadora para futuras generaciones, y nada más que hay que ver la relación de premiados que sois o son realmente los que enriquecen los moscones de oro. Nosotros somos, si vale la expresión, los palancaneros o el alcalde, ¿cómo se llama? El de Trabuca, Las expresiones tuyas son complicadas, cara. Bueno, eso quiere decir que nosotros propiciamos el premio, pero realmente quien da valor a los premios son los premiados. Comentabais la cantidad, no sé si hay más candidaturas que en ediciones pasadas o... Más o menos, las candidaturas están abiertas, por ejemplo, la de Chile nos llegó desde allí. Hay otra candidatura que nos venía de Miami y otra de California, y al final, si los que proponen la candidatura no mandan un currículum que apoyen dicha candidatura y se limitan simplemente a dar un nombre y decir que el profesor de la Universidad de Massachusetts, eso no nos vale. Entonces, las candidaturas vienen de cualquier lugar de España o del mundo, independientemente de que la Junta Directiva está facultada para hacer propuestas. Dicho de otra manera, un miembro de la Junta Directiva puede llegar y decir: yo propongo, por este orden, por este ranking, propongo que el Moscón de Oro Nacional Internacional sea este, o sea el segundo este y el tercero este. Y cada uno de los miembros de la Junta Directiva va proponiendo. Sumamos esas propuestas a las recibidas del exterior y a partir de ahí empezamos a debatir esos 4 días que tenemos con el mismo secretario en el que sacamos este Moscón. ¿Alguna cosina más? Bueno, ¿Qué número hace el Moscón este? El premio este, ¿qué número es? El 25, bodas de oro. De plata. Ay, bueno, sumé el 25 de la asociación, o el 25 de los premios, 50. no me extraña que no haya más preguntas, porque con una pregunta contestas 10, claro. Ya por eso no te van más preguntas. Así que quizá, Muy bien, pues nada. venga, Gracias estos días a todos y va a todas. entregarlos ahora.